Estamos aquí con el profesor Bastos, que pues está acompañándonos para hablar de las ideas sobre el curso que está impartiendo sobre religión y libertad. Una idea muy importante que parece que está relacionada con la religión y también con la limitación del poder y con la libertad es, por ejemplo, la teoría de la guerra justa, porque eso plantea precisamente unas condiciones que impiden que los estados puedan iniciar agresiones injustificadas, y esa es una idea que tiene claramente pues raíces religiosas y de la teología católica. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted ese tipo de ideas? Miren, si ven cómo era el tratamiento de las guerras en los pueblos antiguos, antes, digamos, que tuvieran un barniz religioso, eran guerras cruelísimas, es decir, no de humanidad. El cristianismo no lo eliminó de todo, sigue habiendo guerras y sigue habiendo crueldades, eso no se debe, ¿no? Por cierto, muchas de las crueldades que hay recientes en el siglo XX, yo creo que también en parte son fruto de la debilitación del sentido religioso. Se puede discutir, pero desde luego no son guerras en nombre de la religión, ni por valor religioso, son guerras en nombre de ideologías o de sistemas. Que muchas veces parece que es la religión la que causa las guerras y las ideas políticas así normales no, esos son inocentes. Vale, pero digo que sí que hubo un proceso, por ejemplo, hubo un cambio lento, obviamente, y no se elimina del todo, no sé, por muchos factores, pero el ser humano a lo mejor que es así o le gusta ese tipo de cosas. Pero hubo cambios, la guerra lentamente se fue civilizando, primero estableciendo unas causas justas y unas normas, que no se cumplen, vale, sí, pero por ejemplo, estableciendo las treguas. Son elementos de la Edad Media, la paz de Dios. Había días que no se podía pelear, eso limita mucho el. Claro, recordemos curiosamente que la famosa tregua de Navidad en la Primera Guerra Mundial, que se dedican a hacer muchos estudios ahora, fue por Navidad, no por el Día del Trabajo, ni por el Día de la Tierra, con todo el respeto que me merecen esos días, ¿no? Pero es un Era un día factor particularmente religioso, religioso, probablemente fundamentalmente sea el día religioso. más religioso del año para todas las culturas de nuestro entorno. Y ese día, como es santo para todos, pues ese día pararon la guerra y hubo casi que forzarlos a volver a pelear. Pero ese tipo digamos, de civilización, si puede llamársela así, de la guerra, tiene mucho que ver con factores religiosos. Y de hecho, Y la religión intenta, no ve bien eso, no ve bien la guerra, aunque puede a veces santificar una guerra, a veces los obispos de un país o tal apoyan una guerra o bendicen así cosas, pero en el cristianismo, si lo lee, no favorece ese tipo de cosas, no le gusta ese tipo de cosas. Yo creo que es un factor que limita tanto el número de guerras, o debería limitarlo, como el alcance de las mismas. Tratamiento de los prisioneros, el respeto, ese tipo de cosas. Fue un proceso lento de civilización de las guerras, que creo que a veces se pierde. porque, claro, Creo que a veces se de pierde. hecho se pensaba en dos sentidos sobre la guerra justa, es decir, si la guerra estaba justificada y además luego la justicia en la guerra, cuál era el comportamiento justo que uno debía adoptar, como por ejemplo no matar a civiles o no matar a prisioneros que se rindieron. Todas esas ideas vienen de ética o de principios religiosos. Creo que el viejo Quentin Ledin, en uno de sus ensayos, ¿no? Dice esto, es decir, que con las guerras antiguas pues, había incluso cierta caballerosidad. Antes una guerra se declaraba. Entonces se miraba allí, que venían y le daban al embajador tal, una cosa. Había como un ritual, ahora ya se abandona todo, ninguna guerra se declara, es decir, simplemente empieza la guerra y ya está, no hay ese rito tal, o el rito de la rendición, que es que la guerra se acaba y todo el mundo se acaba, diciendo, y los prisioneros, cómo se tratan, y Distinción entre combatientes y no las combatientes. inspecciones de la Cruz Roja, ese tipo de cosas. Fue un proceso de mejora, de De civilización civilización, de sí. civilización de la guerra, de acuerdo con los principios, y cuando se pierde eso, se pierden muchas cosas. Entonces, el número y el alcance de las guerras se ven afectados por la religión positivamente y por la no religión. Por su esencia, Yo pues creo, yo creo que negativamente. afecta. No, se puede discutir, a lo mejor no es por eso, es por otro tipo de cosas, pero yo creo que afecta, sí. Porque se deshumaniza el otro se ve como una cosa que podemos acabar con ello, como un enemigo de clase, como un enemigo de la raza, una cosa por el estilo. Se puede acabar con él porque no está humanizado, no es un ser el enemigo a imagen y semejanza de Dios, no es algo que hay Y de, que y de, aplastar y eliminar. y de hecho, por ejemplo, ¿usted cree que cuando se habla de que la religión, como algunos pensadores ateos, de los nuevos ateos, por ejemplo, cuando dicen que promueve la violencia y hablan muchas veces, el ejemplo es el de las guerras de religión, estaría de acuerdo con ese argumento? No, eso William Cavanaugh lo desmiente muy bien en el mito de la violencia religiosa. ¿Por qué?
Es cierto que las guerras de los 30 años, por ejemplo, las guerras religiosas de tal, fueron unas guerras cruelísimas. En proporción de la población, Alemania quedó, no sé, no recuerdo cifra, pero una devastación muy semejante a la guerra mundial, o no sé si no superior, que fue una guerra de una crueldad extrema. Y entonces es una guerra que normalmente se la achaca como que es un conflicto religioso. Pero Cabanau dice, vamos a ver esta guerra. Ve que hay católicos y protestantes en ambos bandos. Vemos que uno de las partes incluso pacta con musulmanes para atacar a los otros, ¿no? Como fue Richelieu, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, con los turcos pactó. ¿Qué clase de guerra de religión? Más bien es una guerra de construcción del Estado. De construcción del Estado moderno, de construcción de espacios de soberanía, de eliminar el imperio, de un intermedio de tal forma que cada Estado sea soberano en su territorio. Y con todo esto debate así. Para que le eche la culpa a la religión después. Pero Como la causa que política. es donde Estado decían que estaba movido en principio por motivos religiosos. Yo veo más bien un aprovechamiento de la religión por parte de los príncipes para justificar su causa, para justificar el levantamiento, para justificar la creación de un Estado soberano, ¿no? O la justificación del control de la educación o de los bienes, sobre todo la expropiación de los bienes de la Iglesia, que era una cosa muy golosa, pues la justifican en nombre de la reforma o de otro tipo de cosas. Yo no creo que ni la reforma ni el catolicismo en sus principios esté todo eso. No está ninguno de los dos. Para que se aprovecha. Pero repito, había católicos y protestantes en los dos bandos, como que es una guerra de religión. No parece que tuviese mucho sentido eso cuando si la motivación fuese exclusivamente religiosa. No, es una guerra de construcción de... Yo creo que es una guerra... Lo que pasa es que muchas de estas guerras son de causa estatal o de causa política, se le echan la culpa a la religión, como que es la culpable de todos los males y daños, que es algo violento. Y ahora están también algunos con el Islam, que es así. A ver, que en Islam hay gente que es así, sí, pero no todo el Islam tiene por qué ser así. Además, es que también tienen conflictos entre ellos, no están únicamente... De hecho, buena parte de los conflictos son entre ellos, no es un conflicto con los cristianos. La religión puede ser un factor de conflicto, eso no podemos negarlo tampoco. Pero yo no creo que sea tal como dicen estos nuevos ateos, Hitchens se elimina la religión y de repente se vuelve un mundo de paz, un mundo de luz. Yo más bien tiendo a ser pesimista en ese mundo. Yo entiendo y creo que realmente cualquier cosa, el hombre puede encontrar cualquier motivo para matarse unos a otros. Hay muchos, aparte de la religión. Pues muchísimas gracias, profesor Bastos, por estar con nosotros y por responder a nuestras preguntas. Muchas gracias por su amabilidad. Vale, después todos los porreros hablan, los porreros de ahora son muy señoritos. Ahora solo quieren así marihuana orgánica o biológica, de esas cosas así. Antes los porreros antes fumaban ajena, cuando no había porros. Ajena, jarabaca, ¿verdad? Pero ahora son tan finos que solo quieren así productos de esos orgánicos y libres de pesticidas y cosas de esas. Se volvió la gente muy fina, como decíamos ayer. Pero antes, buenos sucedáneos que tenían para fumar cuando no había.